Daré a mi esposa a quien me venza, dijo el jefe apache, y aún así un vaquero se atrevió a enfrentarlo. Antes de comenzar con el relato, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. La última franja de luz caía tras las colinas de Mezquite, alargando sombras sobre la planicie donde la banda apache se había reunido. Los caballos rodeaban el claro, el vapor de su aliento visible en el aire frío, las sillas crujiendo con cada movimiento. Los hombres formaban un círculo amplio, rostros firmes, algunos curiosos, otros recelosos, todos pendientes del único que se erguía en el centro. El jefe de guerra estaba desnudo de cintura para arriba. Aún se veía fuerte y musculoso, aunque la edad se notaba en las arrugas de su torso y en la rigidez de sus gestos. Su voz grave y autoritaria se alzó sobre la rueda humana. A través de los jóvenes que sabían inglés, dejó clara su apuesta. Daré a mi esposa a quien me venza. No era una broma ni una fanfarronada de borracho. Aquellas palabras tenían el peso del orgullo, un reto lanzado para humillar a cualquiera que fracasara. Jace no había venido buscando pleitos. Llevaba semanas siguiendo el rastro del ganado, tomando trabajos sueltos, reparar cercos, arreglar equipo, guiar viajeros por terrenos ásperos. Hombre solitario, por naturaleza, evitaba los pueblos siempre que podía. Los rumores sobre choques entre colonos y tribus crecían, y entrar en un campamento así era tentar al peligro. Sin embargo, cuando alcanzó a oír las voces alzadas, no retrocedió. Quizá fuera pura terquedad, quizá cansancio de ver hombres tratar a las mujeres como mercancía. Con el estómago apretado desmontó y avanzó. Cada fibra de su ser le advertía que estaba entrando en una pelea que no le correspondía. No era imprudente. Calculó los riesgos en esos pocos pasos. Estaba rodeado por guerreros que podían matarlo sin titubear. Si ganaba, tal vez saldría vivo, aunque con la hostilidad de todos clavada en la espalda. Si perdía, acabaría tirado en el polvo, como cualquier otro blanco vencido, o quizá peor. Pero quedarse quieto y permitir que ofrecieran a una mujer como trofeo le parecía más insoportable que el miedo mismo. Jace desabrochó el cinturón de su pistola y lo dejó con cuidado en el suelo. Después se quitó el abrigo cubierto de polvo del camino y las botas. Se movía con calma, sin apuro, queriendo mostrar que no estaba presa del pánico, aunque el corazón le retumbaba, sabiendo cuán cerrada estaba la rueda. Se obligó a respirar despacio, a no dejar ver la tensión. Ahiyona se mantenía detrás del jefe. Era al menos 20 años menor que él. Su postura erguida, la quijada apretada como si se negara a quebrarse aún allí. Su vestido de gamuza estaba roto en el cuello estirado y jaloneado más temprano. Se veía más de lo que ella quería, y las miradas prolongadas de los hombres lo decían todo sin palabras. Sentía el pecho oprimido, el estómago revuelto. Durante años había vivido a la sombra de su esposo, su voz apagada bajo la de él. Ahora estaba expuesta ante extraños que la miraban como si su destino ya estuviera sellado. Cuando sus ojos toparon con los de Jace, esperaba hallar la misma codicia. En cambio, él apartó la vista de inmediato. Miró al suelo, a sus propias manos, a cualquier sitio, menos a la piel expuesta por la tela rasgada. Ese instante la sacudió más de lo que quería admitir. La desconfianza seguía ahí, pero algo en aquel gesto la hizo preguntarse si era distinto. Aún así, el temor seguía cerca. ¿Y si solo fingía? ¿Y si la derrota la convertía en otro tipo de prisión? El círculo aguardaba. El joven intérprete repitió las condiciones: nada de armas, solo fuerza y cuerpo, hasta que uno cediera. Jace no dio discurso, apenas asintió con firmeza. Se plantó descalzo en la tierra dura, sintiendo lo áspero bajo sus pies.
por dentro sus pensamientos eran claros y breves. No enfrentar su fuerza de lleno. Es más pesado, más viejo, pero fuerte. Aguanta los golpes, espera. Que el orgullo no te nuble. Sé paciente. Había sobrevivido demasiadas peleas para confundir resistencia con debilidad. Sabía que el miedo estaba ahí. Siempre lo estaba, pero había aprendido a guardarlo en un rincón y dejar que el cuerpo actuara. El jefe tensó los hombros listo. Los hombres se inclinaron hacia adelante, ojos ansiosos por el choque. El aliento de Agillona se atascó en su garganta. No estaba segura de querer que aquel forastero ganara o perdiera. La victoria podía significar su libertad o una nueva cadena. El aire se hizo denso. Jace bajó la postura, cada músculo preparado. Estaba solo en un círculo de extraños, a punto de luchar no solo por su vida. Y la pelea comenzó. El aro de hombres se cerró mientras ambos se medían. El jefe cuadrando los hombros, los músculos marcados de sus brazos tensándose al alzarlos. Jace agachando el centro de gravedad, peso sobre la punta de los pies, los dos en silencio. El único sonido era el resoplido de los caballos, la tos de un espectador y el viento seco arrastrando polvo. No había tambores ni ceremonia. Solo la cruda realidad de dos hombres enfrentando sus cuerpos ante la mirada de todos. El jefe arremetió primero. Avanzó con embestida de toro, abrazando la cintura de Jace, y de golpe lo levantó lanzándolo contra el suelo con tal fuerza que la columna le vibró, el aire se le fue de los pulmones. El polvo se levantó, picándole ojos y garganta. Por un instante creyó que ya había perdido, pero el instinto llevó su rodilla hacia arriba, encajándola entre sus cuerpos, frenando la presión. Su columna tronó al chocar contra la tierra, el aire se le escapó de los pulmones. El polvo se levantó ardiéndole en los ojos y la garganta. Por un instante creyó que ya estaba vencido, pero el instinto hizo que subiera la rodilla, encajándola entre ambos cuerpos y frenando el peso que lo aplastaba. Las costillas le gritaban de dolor. Respira. Sobreviviste la primera embestida. Había peleado antes no por trofeos, sino por su propia vida, y sabía que el error era forcejear a lo loco. El jefe Apache lo mantenía abajo, mandíbula apretada, sudor resbalando por las sienes. Era más pesado, más fuerte, pura fuerza bruta, aunque los años lo volvían más lento para recuperarse. La mente de Jace repasaba cada mínima ventaja. Deja que se canse, que se pase de largo. Rodó de lado recibiendo un codazo en las costillas, pero robando un sorbo de aire. Algunos del círculo gritaron voces duras en apache. Aunque Jace no entendía las palabras, el tono bastaba, lo incitaban, lo urgían a que su jefe lo destrozara. No los miró. Sus ojos se fijaron en la postura del viejo, en cómo cargaba el peso en los muslos, esperando la apertura. Una pregunta flotaba entre los presentes y en el pecho de Agillona. ¿Quién era ese hombre para retar a su líder? ¿Por qué un desconocido blanco arriesgaba morir en un ruedo ajeno? Jace no lo había dicho en voz alta, pero dentro de sí lo tenía claro. Había visto demasiados hombres usar mujeres como trofeos en demasiados lugares donde callar era ser cómplice. Tal vez no era su pleito, pero no iba a darle la espalda cuando el desafío la mostraba como si fuera ganado. Ese pensamiento pesaba más que el miedo y se aferró a él. El jefe lo levantó de nuevo, intentando lanzarlo contra el suelo otra vez. Jace se dejó caer, aunque el golpe le quemó los costados, porque la soberbia del viejo lo hacía entregar todo su peso. Esta vez, Jace enganchó su pierna al tobillo del jefe y giró en el momento exacto. Rodaron por el polvo cuerpos tensos, músculos forzados, hasta que Jace
terminó arriba sujetando la muñeca del jefe y doblándola con dolor. El jefe forcejeó los dientes apretados, buscando zafarse, pero Jace se sostuvo firme usando palanca en lugar de fuerza bruta, con la respiración entrecortada y las costillas ardiendo a cada movimiento. El círculo se quedó mudo. Hasta los caballos permanecieron quietos. El corazón de Agillona retumbaba en sus oídos. Sus labios se entreabrieron al ver cómo cambiaba el rumbo del combate, incredulidad mezclada con una chispa que no había sentido en años esperanza. El jefe intentó levantarse otra vez, pero Jace torció más el brazo. Su rodilla presionó contra el hombro su agarre firme, a pesar del temblor en los músculos. El dolor se reflejó en los ojos del mayor. Al final, con la dignidad de quien sabe que no hay salida, el jefe golpeó la tierra con la mano libre. La rendición era clara. El silencio que siguió no fue de calma, sino de puro asombro. Jace la soltó de inmediato, sin retener más de lo necesario, y se incorporó. El pecho subía y bajaba con fuerza, el polvo marcado en la piel sudada, las costillas ardiendo, los brazos temblando. No levantó los puños, ni gritó su triunfo. Solo retrocedió, dejando al jefe vencido el espacio para levantarse. El anciano permaneció un largo rato sentado respirando con dificultad antes de ponerse de pie otra vez. Sus ojos no pedían clemencia, solo mostraban el orgullo duro de un hombre que no rompería su palabra. Se volvió hacia su esposa, habló en su lengua y luego se apartó. No hacía falta traducción. Agillona iría con un desconocido. Jace se puso el abrigo con calma sin prisa, después las botas, y al final ajustó el cinturón del revólver. La miró apenas un instante su rostro impenetrable, aunque en el estómago sentía un peso real. Y ahora que no había pensado más allá de ese momento. No había querido un premio, solo terminar con aquel espectáculo. Pero el viejo había hablado en serio, y la tribu lo observaba con rostros de piedra, esperando ver si Jace cumpliría. Agillona permaneció inmóvil con el miedo mezclado con desafío en el pecho. Miró a Jace, aquel forastero que no se había jactado, que no había fijado la vista en su cuerpo como los demás, y se preguntó si al seguirlo entraba en otra cadena o en el inicio de algo distinto. El círculo no le dejó opción. Dio un paso al frente. Jace le tendió la mano para que subiera al caballo, no obligando, solo ofreciendo. Por primera vez, lo tocó sus dedos rozando la piel áspera y encallecida, y no sintió posesión, solo firmeza. Se montó en la silla. La tribu se abrió en silencio. El mutismo los acompañó, mientras Jace guiaba su caballo hacia afuera con Agillona detrás de él. El reto había terminado, pero apenas comenzaban las preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué haría ahora que el peso de su victoria iba sentado a su espalda? El aire se volvió más denso mientras se alejaban del círculo, el silencio de la tribu cayendo sobre Jace como una losa. Los cascos golpeaban el suelo duro, el sonido extendiéndose en la distancia rítmico y constante. Él mantenía la mirada al frente vigilando la tierra como dictaba la costumbre, aunque sus pensamientos estaban más tensos que sus manos sobre las riendas. ¿Qué hago con ella ahora? No había entrado a ese ruedo para reclamar esposa, y sin embargo eso era lo que los jefes habían dictado. Dejarla atrás ahora sería visto como insulto, quizá un acto de cobardía, y no podía arriesgarse a provocar otra pelea cuando la sangre aún podía manchar la tierra tras de ellos. Detrás Agillona iba erguida, las manos apoyadas apenas en el pomo de la silla. No había dicho palabra desde que montó. El silencio se alargaba roto solo por el crujido del cuero y la respiración del caballo. Ella observaba al hombre al que ahora estaba ligada. Sus hombros eran anchos,
pero no rígidos de soberbia. Sus movimientos firmes, casi cuidadosos. Había esperado que un vencedor se burlara o sonriera, que la mirara con la misma posesión que había visto en los ojos de su esposo y en los de otros hombres. Pero Jace no hizo nada de eso. Ni siquiera volteó para comprobar si ella lo seguía por voluntad propia. Eso la desconcertaba más que si la hubiera tratado como trofeo. Las preguntas que habían quedado flotando en el círculo regresaron a su mente. ¿Por qué se había adelantado? ¿Por qué arriesgar la vida por una mujer que no conocía? Quiso preguntar, pero el orgullo la mantuvo callada. Al anochecer, llegaron a un arroyo estrecho donde el viento soplaba menos duro. Jace desmontó las botas crujiendo sobre la grava. Llevó el caballo hasta un manchón de arbustos donde brotaba algo de pasto y amarró las riendas abajo. Solo entonces se volvió ofreciéndole la mano para que bajara. Ella lo miró evaluando el gesto antes de deslizarse sin tomarla. La quijada de él se tensó, pero no dijo palabra. El campamento que levantó era sencillo, apenas una fogata rodeada de piedras, una olla de café hirviendo y frijoles calentándose despacio. Extendió su cama de un lado del fuego y dejó espacio al otro para ella. El silencio entre ambos pesaba, obligados a la cercanía, pero todavía sin confianza. Al fin, ella habló, la voz firme, aunque el pecho apretado. ¿Por qué peleaste con él, Jace? Levantó la mirada encontrando sus ojos por primera vez desde que salieron del círculo. No respondió enseguida. Sirvió café en una taza de lata, se la pasó a través de las llamas y luego se sentó con la suya. Porque ningún hombre debería poner a su esposa frente a los demás como si fuera una apuesta. Su tono era llano, sin filo, dicho como un hecho. Ella abrió los labios, sorprendida por la respuesta. Esperaba arrogancia o algún discurso de conquista. En cambio, las palabras cayeron pesadas, sinceras, casi demasiado simples. Lo estudió más tiempo, tratando de hallar algún doble fondo, pero solo vio a un hombre cansado por la pelea, con las costillas doliéndole y el rostro marcado de polvo. El fuego tronó llenando el espacio entre ellos. Jace sacó un pequeño costurero de su morral. Sin decir nada, tomó el vestido rasgado de ella. El cuello abierto por las manos que lo habían jalado antes, lo fue cerrando con puntadas cortas y firmes. No pidió permiso, y ella no lo detuvo, aunque la garganta se le apretó al ver cómo sus ojos se mantenían en la tela sin desviarse. Cuando terminó, se lo entregó doblado con cuidado, mejor que dejarlo así. Ella lo tomó con delicadeza, sus dedos rozando los de él por un instante. Ese contacto le provocó un estremecimiento confuso. Aquel hombre que por la palabra de su esposo tenía derecho a tratarla como propiedad, estaba arreglando su ropa en su lugar. Jace se recargó hacia atrás, bebiendo despacio, la vista fija en las llamas. Por dentro, sin embargo, la incertidumbre lo apretaba. Y mañana qué, no pensaba retenerla contra su voluntad, pero devolverla tampoco era opción. El honor del jefe los había atado a ambos. Dejarla ahí sería marcarla como desechada, una vergüenza que quizás no sobreviviera. Lo único que podía hacer era darle tiempo, dejar que ella decidiera quedarse o marcharse cuando lo quisiera. Aillona miraba cómo la luz del fuego bailaba en su rostro, intentando descifrarlo. Parte de ella quería mantener distancia, proteger la rabia que había cargado por años de silencio. Otra parte, callada, escondida, se preguntaba si ese hombre era el primero en años que la veía como algo más que un símbolo o un botín. La noche se asentó honda, los coyotes aullaron a lo lejos. Jace sacó su cobija del rollo, se puso de pie y sin ceremonia se la tendió. Toma, las noches son frías. Ella frunció el ceño. Y tú, he pasado por más fríos,
contestó acomodándose en el suelo con solo su abrigo. No era fanfarronería, era verdad, pero ella oyó otra cosa, una elección de dar antes de pedir. Por largo rato, lo observó la cobija apretada entre sus manos, la mente dividida entre la desconfianza y una curiosidad que no quería sentir. Al fin, la extendió sobre sus hombros y se recostó junto al fuego aún mirándolo hasta que los ojos se le cerraron. Jace quedó despierto más tiempo mirando las estrellas, las costillas, doliéndole los pensamientos quietos. Te metiste en algo más grande que tú. No lo rompas. El fuego se redujo a brasas, y por primera vez en años Agiona se durmió sin la sombra de su esposo encima. La mañana amaneció helada, el fuego reducido a ceniza gris, humo elevándose despacio en el aire quieto. Jace ya estaba despierto agachado junto al arroyo, llenando una cantimplora, el abrigo bien cerrado contra el frío. Las costillas le punzaban a cada movimiento, pero lo ignoraba. El dolor no era novedad, y mostrarlo solo sembraría dudas en su mente. Cuando volvió al campamento, Agiona estaba sentada erguida junto al fogón. Aún tenía la cobija sobre los hombros, el cabello suelto, mechones oscuros, atrapando la luz temprana. Lo observaba con cautela, como midiendo qué clase de hombre era cuando ya no había pelea ni público. Jace vertió agua en la olla y la puso sobre las brasas, hablando por fin. Iremos al oeste. Hay una choza que usé hace años con paredes techo, y nadie que nos moleste. Sus palabras eran parejas, no pedían permiso, pero tampoco sonaban duras. Dejaban espacio abierto por si ella se negaba. Ella lo estudió largo rato, los dedos apretando un poco más la cobija. ¿Por qué te importa si me quedo o me voy? La pregunta pesaba. Era la misma que llevaba cargando desde que se subió a su caballo la noche anterior. Jace la miró fijo a los ojos, porque tu esposo dio su palabra frente a los suyos. Si te dejo aquí cargarás con una vergüenza que no es tuya. Te dirían indeseada, y no voy a ponerte ese peso encima. La sinceridad en su voz la tocó, aunque intentó no mostrarlo. Entonces me tendrá como propiedad, ¿verdad? Él negó despacio con la cabeza. No, te irás cuando quieras. Hasta entonces te mantendré a salvo. Esa respuesta la inquietó más que si la hubiera reclamado de inmediato. Durante años, había sabido exactamente dónde estaba parada, atrapada bajo la sombra de su marido. Esa incertidumbre, una libertad ofrecida pero no impuesta, se sentía peligrosa de otro modo. Bajó la mirada ocultando el destello de pensamiento que le cruzó el rostro. Mientras comían pan calentado en las brasas y bebían café ralo, el silencio de Jace se extendía. No era un silencio vacío. Sus ojos vagaban hacia el horizonte, atentos a cualquier movimiento. Su cuerpo permanecía alerta incluso sentado. Ella notaba los pequeños detalles. La forma cuidadosa en que revisaba las patas del caballo, cómo ajustaba la cincha 2 veces, cómo acercaba su taza más al fuego antes de entregársela para que no se enfriara. No eran gestos de un hombre queriendo lucirse. Eran hábitos de alguien que había sobrevivido prestando atención. Cuando volvieron a montar, ella se acomodó con cuidado detrás de él en la silla. Sus brazos rozaban sus costados mientras el caballo avanzaba. La cercanía la tensaba, pero Jace mantenía la espalda recta, las manos firmes en las riendas, sin voltear ni un instante para espiarla o probar un límite. Esa contención despertaba más su curiosidad que cualquier osadía. Por la tarde el matorral dio paso a lomas cortadas por cañadas secas. Jace frenó el caballo en una loma y desmontó oteando el horizonte. Le indicó con un gesto que permaneciera montada mientras él estudiaba el terreno. Entonces, ella se preguntó qué había hecho ese hombre antes.
Se movía con la cautela de un explorador, con la precaución de quien había caminado demasiadas veces hacia el peligro y salido marcado, pero vivo. Ese pensamiento la tranquilizó de un modo que no esperaba. Al llegar al anochecer, la choza se levantaba vieja pero en pie. Paredes parchadas con tablas toscas, techo de lámina y vigas. Jace abrió la puerta primero, entrando con la mano cerca del revólver, por costumbre revisando sombras antes de dejarla pasar. El polvo cubría todo, pero la hornilla estaba firme y el lugar olía a madera vieja, no a podredumbre. «Nos servirá», dijo sin rodeos. Ella dejó sus cosas junto a la hornilla. Aunque sus cosas no eran más que el vestido que llevaba puesto y la costura que él había reparado. Esa verdad la golpeó. No tenía nada, ni pertenencias, ni herramientas, ni un lugar propio. Durante años, su marido había sido dueño de todo lo que la rodeaba, y ahora estaba aún con menos. El pensamiento le pesó en el pecho como piedra. Jace notó su pausa. Se agachó junto a su morral, sacó un cuadrado de tela de percal que había comprado semanas atrás en un puesto y lo dejó en la mesa. «No es mucho, pero puedes hacerlo tuyo», dijo evitando mirarla como si le diera pena el gesto. Ahiona acarició la tela a los dedos, repasando el estampado azul desteñido. Ese gesto sencillo la sacudió más que la pelea. Ningún hombre le había entregado algo solo para ella, no para usarlo, ni presumirlo, sino para ella. No habló, pero cuando levantó la mirada, su expresión se había suavizado un poco. Esa noche, mientras comían frijoles y pan al calor del fuego, el silencio entre los dos pesaba menos. Ahiona por fin preguntó lo que la rondaba desde el duelo. «¿Por qué estabas ahí? Dijiste que no perteneces a ellos, y sin embargo, diste un paso al frente». Jace se recargó en la pared, los ojos fijos en las llamas. «He visto demasiados años cómo los hombres tratan a las mujeres como mercancía. No podía quedarme quieto ante otra más». Las costillas le dolían el cuerpo pesado, pero sus palabras eran claras, sin adorno ni pose. Ella las recibió en silencio, el corazón tirando hacia sitios que no quería nombrar. No estaba lista para confiar, pero empezaba a creer que él hablaba en serio. Eso bastaba por esa noche. Cuando el fuego bajó, él le pasó su cobija otra vez sin decir nada. Luego se sentó contra la pared, solo con su abrigo, el revólver a la mano. Ahiona se recostó mirándolo, comprendiendo algo que la inquietaba más que el miedo. Ese hombre, quizá de verdad quería protegerla, no poseerla. Giró el rostro hacia el fuego, dejando que el sueño llegara despacio. Mientras Jace mantenía los ojos en la puerta, los pensamientos pesados, pero la decisión firme. La mañana amaneció clara, la escarcha pegada al pasto, alrededor de la choza, el cielo pálido y abierto. Jace llevaba despierto desde antes del alba, partiendo leña con golpes tranquilos del hacha. Las costillas le ardían en cada movimiento, pero el rostro no lo mostraba. Ahiona salió envuelta en la cobija, con la tela de percal doblada en las manos. Había pasado parte de la noche bordando un pequeño diseño en una esquina. Un bordado con Shakira sencillo, nada lujoso, pero suyo. Era la primera vez en años que hacía algo que le pertenecía solo a ella. Ella no dijo nada al dejar con cuidado la tela sobre la mesa, pero Jace lo notó y asintió breve antes de ensillar el caballo. Cabalgaron hacia el oeste por el matorral, el aire fresco y el sol quemando a medida que subía. Ahiona se mantenía erguida en la silla detrás de él, las manos apoyadas apenas a sus costados. Aún sentía lo extraño de viajar con un hombre que no había elegido, aunque el silencio era distinto ahora. Ya no estaba cargado de desconfianza, sino de preguntas sin voz. Quiso preguntar quién era en realidad, qué vida había marcado esas líneas en su rostro, pero tragó las palabras.
No parecía alguien que soltara su historia así nada más. A media mañana, Jace habló la voz áspera por el aire del camino. Necesitamos provisiones, hay un puesto a unas millas adelante. No dijo que sabía lo que pasaría al entrar juntos, aunque ese pensamiento lo mordía desde el amanecer. Los comerciantes blancos recelaban de las mujeres apaches, algunos con burlas, otros peor. Ya se había preparado para eso. Al llegar al puesto, el pórtico crujía bajo el peso de 2 arrieros sentados en los escalones. Sombreros echados para atrás, mascando tabaco. Sus ojos se clavaron en Agiona apenas bajó de la silla, y sus sonrisas torcidas cargaban el mismo desprecio que ella había soportado antes. Su cuerpo visto primero, su valor medido en miradas. El estómago se le cerró, la rabia ardiendo bajo las costillas. Alzó más la barbilla, pero el filo de esas miradas le pesaba fuerte. Jace no dijo nada al amarrar el caballo al barandal. Se quedó quieto un buen rato, lo suficiente para que los hombres entendieran que no se movería hasta que apartaran los ojos de ella. Uno escupió en la tierra y miró a otro lado primero murmurando. El otro lo siguió. Jace no se jactó, no tocó su pistola. Solo les dio la espalda y empujó la puerta para que Agiona entrara. Adentro, el puesto olía a polvo, café y cuero. Los estantes doblados bajo costales de harina, latas de frijol, rollos de tela. Jace tomó lo que necesitaban. Harina, café, sal, manteca, una latita de fruta seca. Sus movimientos eran rápidos, pero medidos sin gastar energía. Se detuvo también en los rollos de tela, la mano rozando un percal azul más vivo que el que ya le había dado. Cortó un tramo y añadió hilo y agujas. Los ojos de Agiona lo siguieron con confusión mezclada con un calor que no quiso mostrar en el rostro. Ningún hombre le había comprado tela solo para ella. En el mostrador, el tendero entornó los ojos hacia Agiona, luego hacia Jace. ¿Piensas pagar todo esto? La pregunta no era por el dinero, era por ella. Jace dejó la plata en el mostrador sin pestañear. Pago, dijo, con un tono que no dejaba espacio a réplica. El hombre pesó las monedas, luego encogió los hombros y empujó las provisiones. Al salir de nuevo los dos en el pórtico, seguían allí levantando la vista otra vez. Jace cargaba los víveres en un brazo, la otra mano descansando tranquila, cerca del cinturón y el revólver. No habló, pero el mensaje fue claro. Los hombres bajaron la mirada. Agiona notó cómo él nunca la tocó, ni la jaló para marcar posesión. Pero su silencio cortaba más hondo que cualquier palabra. De vuelta en el camino, las alforjas atadas detrás de la silla. Agiona por fin preguntó lo que la carcomía. ¿Por qué haces eso? Los miras hasta que se apartan. No gritas, no amenazas, pero se rinden. La mandíbula de Jace se movió. Un hombre solo tiene tantas palabras. Si las usas demasiado, pierden peso. Los ojos bastan. Ella pensó en eso cabalgando en silencio. Le explicaba algo de él. ¿Por qué hablaba poco? ¿Por qué sus actos iban antes que sus palabras? No sabía si admirarlo o temerlo, pero la inquietaba menos de lo que esperaba. Al caer la tarde, llegaron a un alto desde donde se veía el valle con la choza. Jace acomodó las provisiones con orden. Agiona desenrolló el nuevo percal, sus dedos recorriendo la tela. Por un instante se permitió imaginar un vestido no roto, no arrancado de ella por manos que no eligió, sino cosido por sí misma. Miró de reojo a Jace, inclinado sobre el fuego, revolviendo frijoles. El pensamiento llegó sin aviso. Tal vez ese lugar podía ser más que una parada en el camino. A Jace le dolían las costillas, los músculos pesados. Pero al sorprenderla mirándolo, sostuvo su mirada un segundo antes de volver al puchero. No dijo nada, pero en ese silencio pasó algo más firme que las palabras.
La noche cayó el viento golpeando las tablas de la choza. Y aunque ninguno lo mencionó, ambos sintieron el cambio. Ya no eran solo dos desconocidos atados por la palabra de otro, sino dos personas avanzando, aunque despacio, hacia algo que ninguno había esperado. El primer frío fuerte llegó esa noche, de ese que se cuela por las rendijas y hace crujir las paredes. Jace mantuvo vivo el fuego con leña de enebro, el humo subiendo parejo por la chimenea, el calor apenas suficiente para contener el hielo. Iona se sentó en el suelo junto al fogón, el percal azul doblado en su regazo. Ya había cortado piezas con el cuchillo de él, rústico, pero cuidadoso, y ahora pasaba la aguja con rapidez de años de coser lo poco que tenía. Jace la observaba desde la mesa, mientras limpiaba su revólver, cada pieza, colocada con orden, los movimientos metódicos. Por primera vez desde que salieron del círculo apache, la choza se sentía menos como un refugio prestado y más como el esbozo de un hogar. Durante el día, fueron entrando en un ritmo sin hablarlo. Jace cargaba leña, colocaba trampas en el arroyo y reparaba la bisagra de la puerta hasta que abrió suave. Iona barría las esquinas, tallaba el sartén viejo con arena y agua hasta dejarlo brillante y preparaba pan con la harina que él había comprado. El aroma llenaba la choza, sencillo, pero reconfortante, algo que hablaba de permanencia. Cada tarea era pequeña, pero recordaba a ambos que no estaban flotando, estaban construyendo. Aún así, quedaban preguntas, las mismas que habían callado desde la noche del duelo. Iona lanzó una mientras aplanaba la masa sobre la mesa. Dijiste que antes viste hombres tratar a las mujeres como mercancía. ¿Alguien trató así a tu esposa? Jace se detuvo dejando la pistola de tambor a un lado. No hablaba de su pasado desde antes de la guerra, ni con nadie. Respondió firme, aunque las palabras le pesaban. Nunca tuve esposa. No vi sentido en atar a alguien, a un hombre que va de un lado a otro. Trabajé en ranchos, arreé ganado, exploré tierras. He enterrado amigos, no familia. Hizo una pausa y agregó: supongo que estar solo era más fácil. Ella frunció el ceño. Ese pedazo de verdad lo explicaba más que cualquier historia. El modo en que se movía en silencio. El modo en que se guardaba para sí mismo. El modo en que evitaba mirarla como los otros lo hacían. No había armado su vida sobre poseer o mandar. La había levantado sobreviviendo paso a paso. Más tarde, mientras él partía astillas atrás, Iona lo miraba desde la puerta. La forma en que trabajaba, callado, concentrado, los hombros, tensándose con cada golpe, no era como su difunto esposo, cuya fuerza siempre venía con gritos y recordatorios de mando. El silencio de Jace pesaba más, pero no traía amenaza. Se preguntó si de verdad cumpliría lo que le había dicho, que podía irse cuando quisiera. Ese pensamiento la asustaba más que quedarse. Esa tarde se sentaron frente al fuego. Jace revolvía frijoles en la olla, le pasó primero un plato de lata. Ella lo notó siempre, su plato primero, siempre su porción, antes que la de él. Un hombre podía hacerlo una vez para impresionar, pero él lo había hecho cada noche desde que salieron del camino. Se encontró lanzando otra pregunta, una que llevaba guardada en el pecho. Si decido irme, ¿a dónde iría? Él la miró a través del fuego, la luz naranja, resaltando la barba áspera en su quijada. Casa Misión, cerca del fuerte Belknap. Te recibirían, anotarían un nombre en regla, te darían trabajo. Más seguro que andar a la deriva. Lo dijo sin dudar. Era la primera vez que comprendía que él pensaba en su futuro, no en el suyo propio. El silencio se alargó, pero ya no era cortante.
Ella bajó la vista al fuego sin entender por qué el pecho se le apretaba al pensar en irse, cuando la libertad había sido lo que más deseaba. Antes de dormir, Jace extendió su cama junto a la puerta. Ella frunció el ceño. «Ahí tendrás frío». «La puerta necesita vigilancia», respondió. No era orgullo, era costumbre. Aún así, cuando ella se acostó junto al fogón envuelta en su cobija, supo que él no vigilaba tanto la choza como a ella. El viento se levantó afuera golpeando el techo de lámina, pero dentro, el fuego ardía firme. Las sombras se proyectaban sobre las paredes de madera. La línea entre desconocidos y algo más empezaba a difuminarse. Ninguno lo nombraba, ninguno se atrevía, pero la verdad callada era clara. Ya no solo sobrevivían lado a lado, empezaban a pertenecer. La mañana siguiente llegó con un viento más filoso, de ese que hace crujir las tablas de la choza y mantiene el humo de la chimenea pegado al valle. Jace estaba afuera reparando la cerca con un tramo de alambre que había rescatado. Sus movimientos lentos, por las costillas adoloridas, pero firmes, cuando vio el polvo de jinetes en la cresta. El estómago se le apretó al instante. 2 caballos, no una partida grande, pero suficientes para traer problemas. Apoyó el martillo contra el poste y regresó hacia la cabaña, la mano rozando la empuñadura de la pistola de tambor, aunque no lo sacó. Ahyona estaba adentro, inclinada sobre su costura, cuando vio su rostro en la puerta. «Jinetes», dijo él, simplemente. Ella se irguió la quijada firme. Había esperado este momento desde el duelo. Cuando los 2 hombres bajaron al claro, Jace ya los aguardaba junto al caballete, postura calma, pero lista. Uno era joven, mirada dura. El otro mayor. Su rostro llevaba los mismos rasgos afilados del jefe de guerra. Ahyona lo reconoció de inmediato, el hermano del jefe. El estómago se le encogió, pero salió a pararse junto a Jace, hombros erguidos. El mayor habló en apache, primero su voz cargada de autoridad. Luego pasó a un castellano tosco. «Las noticias corren rápido. Mi hermano te dio lo que no era tuyo, para tomar». Sus ojos se clavaron en Ahyona, filosos y acusadores. Ella pertenece a su gente, no a un vagabundo. Jace no respondió de inmediato. Sentía el peso de cada mirada, la pregunta suspendida en el aire. ¿La reclamaría como suya ahora o daría un paso atrás? Sabía que cualquier decisión los marcaría a ambos. Él dio su palabra frente a todos, dijo Jace, al fin con tono parejo. Ella eligió montar conmigo. Esa es la verdad. La mirada del hermano se endureció. Un hombre que gana debe probar que puede mantener. Si no puede, entonces la victoria no vale nada. Antes de que Jace respondiera, Ahyona dio un paso al frente, su voz firme, a pesar de la presión en el pecho. «No soy un premio para ser guardado o devuelto. Yo elegí irme con él. Esa es mi palabra, no solo la suya». Su tono cortó el aire, acallando hasta la mueca del jinete más joven. Por un momento largo, el mayor la estudió. En la tradición de su gente, el honor y la elección se mezclaban con la costumbre, pero las palabras de Ahyona pesaban. No era niña ni cautiva. Había declarado su decisión frente a testigos. Jace permaneció firme a su lado, la mano cerca del cinturón, el cuerpo quieto. Por dentro, sin embargo, ya se preparaba para lo peor, calculando líneas de cobertura, el ángulo de su disparo, la manera de ponerla a salvo detrás de él. Pero los ojos del hombre mayor se movieron no hacia su arma, sino hacia el rostro de Ahyona. Vio su firmeza y más aún su negativa a doblegarse. Finalmente, con la dignidad de quien no pelea una batalla perdida, asintió una vez. «Ella ha hablado», dijo con voz grave. Luego giró su caballo. El joven lo siguió y ambos regresaron hacia la loma sin mirar atrás. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier disparo.
Agiona soltó un aire que no sabía que retenía. Sus manos temblaban un poco, aunque las mantenía cerradas a los costados. Jace la miró, la mandíbula apretada. «No tenías que hablar por mí», dijo bajo. «No hablaba por ti», contestó ella, cruzando su mirada con la suya sin vacilar. «Hablaba por mí». Jace la observó, luego asintió breve. Era la única respuesta que importaba. Por dentro sintió un cambio, respeto más hondo que antes, y un alivio callado, porque la elección había sido dicha en voz alta ante todos. De vuelta en la choza, el fuego ardía abajo. Agiona se sentó junto a él, mirando el percal azul doblado en su regazo. Por primera vez sintió que se le quitaba un peso de encima, no el de dejar a su esposo, sino el de haber callado. Había dado su palabra y había valido. Jace estaba frente a ella, afilando su cuchillo, las costillas adoloridas, pero el pecho extrañamente más ligero. Había entrado en aquel círculo por honor, pero lo que seguía ya no se trataba de él. Era sobre la mujer que ahora estaba frente a él, con la mirada más viva, la espalda más recta. La cabaña estaba en silencio, pero no era el silencio de extraños. Era el silencio de dos que habían enfrentado al mundo juntos y seguían de pie. La nieve cayó tenue por la tarde, flotando sobre el claro como ceniza dispersa, sin cubrir el suelo, pero suficiente para arder en la piel. Jace entró tras cortar leña, el abrigo húmedo en los hombros, las manos enrojecidas por el frío. Dejó la carga junto al fogón, sacudiendo el hielo. Iona había mantenido el fuego vivo todo el día, su pan horneando sobre una piedra plana, el olor tibio y constante, llenando la choza. Por primera vez en años había trabajado en un lugar sin sentir que cada movimiento era juzgado. Comieron en calma frijoles y pan al vapor, elevándose de los platos de lata. El silencio entre ellos ya no era tenso, pero sí cargado de preguntas no dichas. Tras la comida, Agiona se recargó en la pared junto al fuego, los ojos fijos en las llamas. Soltó la primera pregunta que llevaba apretando desde que salió del círculo. «¿Por qué no hablas de ti?» Jace estaba frente a ella, el revólver en la mesa, una piedra de afilar en la mano. Alzó la mirada y la bajó de nuevo, tomándose su tiempo. «No hay mucho que contar», dijo. Su voz baja, pero con un peso detrás. Ella insistió con suavidad. «Peleas como alguien que ya lo ha hecho antes. Miras la tierra como un explorador y te mueves como un hombre que ya perdió demasiado». La mano de Jace se detuvo en la piedra. Dejó el cuchillo, la luz del fuego resaltando las líneas duras de su rostro. «Anduve con cuadrillas de ranchos cuando era joven. Espanté cuatreros, trabajé en arreos. Luego vino la guerra. Fui explorador para el ejército en el oeste. Pasé demasiadas noches con la espalda contra un árbol, escuchando hombres que me querían muerto. Después seguí moviéndome. Un hombre se acostumbra a guardarse. Es más fácil no perder lo que nunca has tenido». Iona lo escuchó sin interrumpir. Explicaba su silencio, su paciencia, la forma en que no malgastaba palabras. Aún así preguntó más suave. «¿Es por eso que nunca has tomado esposa?» Jace sostuvo su mirada. «Porque no quise traer a alguien a una vida donde un día podía no regresar. Y porque vi lo que pasa cuando un hombre trata a una mujer como propiedad, no quería ser ese hombre». Su voz se quebró apenas, casi escondida, pero ella la escuchó. El fuego tronó. Iona apretó la cobija más cerca de su cuerpo. Durante años había callado su propio dolor, pero ahora el silencio se sentía lo bastante seguro para romperse. «Me casé con él cuando tenía 16. Mi familia me entregó porque era fuerte, porque tenía poder. Pensé que quizá significaría seguridad». Sus manos temblaban al hablar, aunque la voz se mantenía firme. «En cambio me convertí en algo para presumir. Hablaba solo cuando él lo permitía. Vestía lo que él quería.
Me paraba donde él decía. Y cuando otros hombres me miraban, él solo veía orgullo en sí mismo, no vergüenza en lo que me hacían a mí. Su respiración se quebró. Las palabras pesaban más de lo que esperaba. Nunca las había dicho en voz alta. Los años le apretaban el pecho como si al pronunciarlas las hiciera reales de nuevo. La mandíbula de Jace se tensó. No se acercó, no intentó tocarla, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. «No tienes que cargar con eso aquí», dijo con firmeza. «No conmigo». La garganta de ella se cerró. Lo miró buscando compasión, pero solo halló firmeza. Esa firmeza. Más que cualquier palabra dulce, sacudió su coraza. Se inclinó hacia adelante, puso sus manos en la mandíbula de él y lo besó. No fue tímido, pero tampoco apresurado. Era lo primero que elegía por sí misma en años. Jace se quedó inmóvil un instante. Luego respondió al beso, su mano subiendo a su cintura firme, pero sin jalarla. La luz del fuego proyectaba sombras en las paredes, sus respiraciones mezclándose en el aire tibio. Ella se acercó más, la frente contra la de él, el corazón golpeando fuerte. «No quiero ser un trofeo», susurró. «Quiero ser vista». El pulgar de él rozó su mejilla. «Te veo», dijo simplemente, y la verdad en esas palabras fue más fuerte que cualquier juramento. Permanecieron juntos, sus bocas encontrándose de nuevo, más despacio esta vez, sin nada forzado ni apresurado. Más tarde, cuando el fuego bajó y la nieve golpeaba el techo, se recostaron bajo la misma cobija, su cabeza en el pecho de él, sus brazos rodeándola. Por primera vez, el silencio no se sentía como algo que romper. Se sentía como pertenencia. La nieve se derritió pronto cuando el sol empezó a subir más fuerte en las semanas siguientes. El suelo del valle ablandándose en lodo y agua que bajaba de las lomas. La choza había cambiado en ese tiempo. Tablas reforzadas. Una bisagra nueva en la puerta, repisas de madera improvisadas sosteniendo costales de harina y latas de café. Agiona había terminado su vestido con el percal azul. El bordado en el cuello era suyo, una marca de algo que le pertenecía solo a ella. Jace había construido un cofre pequeño con tablas de pino rústico, pero firme, donde pudiera doblar sus cosas. Poco a poco, el lugar dejó de sentirse como una parada y más como un hogar. Sin embargo, quedaban preguntas y ambos lo sabían. La vería el mundo exterior como esposa suya. ¿Aceptaría su propia gente que se hubiera ido? ¿O siempre sería una mujer partida entre dos lugares? La seguirían mirando en los pueblos como si no perteneciera a su lado. Y sobre todo, aquello que habían forjado bajo la nieve y el fuego resistiría, cuando la vida ya no fuera solo sobrevivir, sino permanecer. Jace sabía que la respuesta no podía quedarse entre esas paredes. Así que una mañana ensilló el caballo y empacó ligero. «Montamos a Fort Belknap», dijo. «En la misión llevan un registro. El pastor pondrá tu nombre por escrito. Así nadie podrá decir que fuiste tomada o retenida». No lo planteó como pregunta, pero sus ojos buscaron los de ella para asegurarse. Agiona sintió un nudo en el pecho. Parte de ella lo temía. Poner su nombre en un libro significaba permanencia, que no habría regreso a las sombras ni excusas. Pero también significaba libertad escrita en tinta. Algo que ningún hombre podría deshacer con un grito. Ella asintió. «Sí, vamos». El viaje fue largo por tierras que apenas se descongelaban y arroyos crecidos, pero llegaron al anochecer. La misión era pequeña. Encalada la campana en su poste ladeada. Adentro el pastor los recibió con cautela, su mirada detenida en Agiona. Jace se mantuvo firme, la voz clara. «Venimos a que su nombre quede escrito por elección, y el mío junto al suyo». El pastor repitió las preguntas 2 veces como exigía la ley. «Vino por voluntad propia,
Acepta a este hombre como esposo. Ahiona respondió sin titubear. Sí, mi voluntad, mi elección. Su voz no tembló. Jace respondió del mismo modo, la mano en la parte baja de su espalda firme y respetuosa. El pastor abrió el registro, la tinta espesa y negra. Jace escribió su nombre con trazos cuidados. Ahiona tomó la pluma después. La mano le vaciló al principio, pero apretó fuerte formando cada letra con claridad, la quijada dura de determinación. Cuando terminó el pastor los miró a ambos y dio la bendición. En lugar de anillos, Jace sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un aro de hierro sencillo que había forjado con restos en el fogón de la choza. Era tosco y regular, pero encajó en su dedo cuando él lo deslizó. Ella, a su vez, desató el cordón con cuentas que había llevado en la muñeca desde niña y lo ató en la de él. El intercambio fue simple, pero los unió más que el oro o la plata. Al salir de la misión, el cielo estaba despejado, el sol bajando, y por primera vez, Ahiona sintió que el mundo se abría en lugar de encogerse. No iba siendo llevada, caminaba a su lado. Días después, de vuelta en la choza, retomaron el ritmo de vivir. Jace construyó una puerta para el corral, postes firmes en la tierra, y Ahiona sembró semillas en el pedazo de suelo junto a la entrada, volteando la tierra con sus propias manos. Cuando pasaban comerciantes, aún miraban, pero Jace ya no necesitaba enfrentarlos con la vista. Ella estaba a su lado, su mano en la de él, su nombre escrito en un libro lejano, prueba de que estaba allí por elección. Por las noches el fuego calentaba la cabaña, las sombras danzando en las paredes, que ya mostraban las huellas de su trabajo. Comían pan y frijoles, a veces un conejo de las trampas de Jace, a veces fruta que ella había secado y guardado. Cuando el fuego se apagaba, ella se recostaba contra él, la cabeza en su pecho, su brazo rodeándola, los dos escuchando el silencio de afuera. La historia que había empezado en polvo y desafío terminaba allí, no con cadenas ni reclamos, sino con permanencia. Lo que nació como una apuesta se volvió algo que ningún hombre podía mandar. Ahiona ya no era un trofeo para entregar. Era esposa por su propia palabra, y Jace, por primera vez en su vida errante, había encontrado no solo refugio, sino pertenencia. Las dudas se habían ido, la pelea, el miedo, el silencio. Todo los había llevado a esa cabaña que guardaba calor contra el viento, a dos personas que se habían escogido y seguirían escogiendo cada día después.